Buenas tardes, hermanos. Es un placer y un privilegio poder estar nuevamente aquí sirviéndole a Dios en esta célula. Y el día de hoy tenemos como nombre a esta célula es hacer su palabra será de bendición. Hacer su palabra será de bendición. Pero antes de comenzar, vamos a orar, hermanos. Ahí inclina tu rostro, cierra tus ojos en tu lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, ante tu poder, ante tu soberanía, Señor. A darte gracias, Señor, a decirte que te amamos, Padre mío, que necesitamos de ti, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, con toda humildad, pidiéndote, Señor, que tú nos des unción, nos des denuedo, Padre mío, que nos permitas, Padre mío, poder transmitir tu palabra de forma correcta, Señor. Sé tú, Señor, hablándonos directamente a nuestros corazones, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú, Señor, desciendas en nuestros corazones, Padre mío. Que tú, Padre mío, cambies cualquier concepto equivocado, que quites toda vanagloria, toda altivez, toda soberbia, y que nos levantes como hijos tuyos, Padre mío. Que hoy podamos poner por obra este aprendizaje, Señor, y que tú que eres tan bueno, Señor, que eres tan poderoso, Señor, nos llenes de tu presencia, Señor, que tu palabra sea como esa tierra fértil, Padre mío, que produce ese fruto al 100 por 1, Padre mío. Quita toda distracción, todo sueño, quita todo aquello que nos estorbe para escuchar tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre mío. Gracias por tu soberanía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí vamos a ir al pasaje bíblico de Santiago 1 y vamos a leer del 22 al 25. Cuando lo encuentres, me dices amén o con tu dedito, amén, hermanos. ¿Sí? Santiago 1 y vamos a leer del 22 al 25. Y la palabra nos dice ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué pasaje tan impresionante nos da Dios a través de estos versículos? Y vamos a ir al versículo a memorizar. Y ahí la palabra de Dios, apúntenle, hermanos, en Santiago 1:22. Vamos a leerlo 3 veces. Y la palabra de Dios nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Una vez más, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Una vez más, hermanos, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, hermanos. Amén. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué es ser hacedor de la palabra? Ahí reflexiónala en tu lugar. ¿Qué es ser hacedor de la palabra? Y la segunda pregunta es, ¿estarías dispuesto a poner por obra la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto a poner por obra la palabra de Dios? Ahí reflexiona un poquito, hermano, estas dos preguntas. Y pues bueno, hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra de Dios. Porque si nosotros somos solamente oidores de la palabra de Dios y no la hacemos,
¿sí? Nos dice la palabra de Dios que es semejante al hombre, ¿no? Pero ese hombre que se mira en el espejo, como nos narraba el pasaje de la Biblia, es un hombre que no conoce de Dios, un hombre que no conoce. Si tú eres oidor de la palabra de Dios y no la haces, es como si no conocieras a Dios, hermano. Pero si eres oidor de la palabra de Dios y la pones por obra en tu vida, nos dice la palabra de Dios ahí que seremos bienaventurados en todo lo que hacemos, hermanos. Amén. Amén. También, para reafirmar un poquito esto, ahí en Mateo 7:24, hermanos, si quieren vamos a ir allá. Ahí nos dice la palabra de Dios, los dos cimientos. Y nos dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esta casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, aquí estamos viendo dos grupos de personas. Los que son solamente oidores y los que son oidores y hacen la palabra de Dios. Y déjame decirte que, así como nos dice la palabra de Dios, que los que solamente fueron oidores de la palabra, no hubo bendición en su vida. Pero los que son oidores y hacen la palabra de Dios, son bendecidos, son bienaventurados, como nos dice la palabra. Yo te pregunto, hermano, ¿de qué grupo quieres ser? ¿De aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, que son bendecidos, que son bienaventurados, o de aquellos que solamente son oidores de la palabra y que no son bendecidos? Pues del primer grupo, ¿verdad? De los que son oidores y hacedores de la palabra. Y hermano, en el primer punto vamos a ver cómo lograr ser hacedores de la palabra. Ahí apúntale, primer punto, cómo lograr ser hacedores de la palabra. Y el primer consejo, hermanos, es la fe. Es la fe. Nosotros tenemos que tener la certeza, hermanos, de que si queremos ser hacedores de la palabra de Dios, de que si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos que el Evangelio de Jesucristo es la verdad y la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ser hacedores de la palabra de Dios. Nosotros vamos a poder ser bendecidos, hermanos. Pero si nosotros no tenemos esa fe en que el Evangelio de Jesús es la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que creer que a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar convencidos que su palabra es verdad, que su palabra es perfecta para nuestras vidas, que es la forma correcta de cómo nosotros podemos vivir, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa fe que le agrada a Dios para escuchar su palabra y de decir, yo quiero que mi vida sea de bendición. Yo tengo que creer en las promesas que serán en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Amén, hermanos. Ese es el primer consejo, es la fe. El segundo consejo, hermanos, es que tomes apuntes. Tomes apuntes, hermanos.
Cuando vayas a las conferencias, si estés escuchando tu conferencia, toma apuntes, hermano, de lo que te está hablando Dios a través de nuestros pastores. Escribe lo que estás escuchando, hermanos. Esto es de gran bendición para tu vida y para mi vida, hermano. Cuando vayas a tu célula, escuches tu célula, toma apuntes, hermano. No dejes pasar la oportunidad de escribir lo que Dios te está dando a través de la palabra de Dios, lo que te está dando a través del predicador. O si haces tu devocional, pues escribe lo que Dios te habló a través de tu devocional, hermano. Es bien importante tomar apuntes, hermano, porque nosotros vamos a tener un mejor entendimiento, vamos a poder escudriñar la palabra de Dios y vamos a aprender más. Y vamos a aprender más y eso es bien impresionante para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, segundo consejo es toma apuntes, ¿sí? Toma apuntes. Es algo que te va a dejar grabado, se te va a quedar más grabada la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Y el tercer punto, o el último consejo, perdón, el último consejo es pon por obra ese mismo día lo que hayas aprendido. Hermano, cuando dejamos pasar el tiempo después de una conferencia o después de una célula, nos volvemos oidores olvidadizos. Al ratito ya se nos olvidó. Y a veces nos preguntan, oye, ¿qué tal estuvo la conferencia? No, pues estuvo padre, ¿no? ¿Y de qué se trató? Ay, pues no me acuerdo, pero estuvo padre, ¿no? A veces se nos olvida tan rápido, hermano. Pero tenemos que ponerla por obra, hermano. Si tú aprendiste a través de una conferencia que debes dar testimonio de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, saliendo de la conferencia, platícalo con tu familiar, platícalo con alguien cercano a ti. Dios está transformando mi vida. Quizá aprendiste a través también de una célula, que toda autoridad es impuesta por Dios. Y el que a la autoridad resiste, resiste a Dios. Hermano, empieza a respetar a tus autoridades. Ponla por obra, hermano. Y como dice la palabra, seremos bienaventurados. Seremos esas personas que son de bendición. Hermano, tenemos que ponerlo por obra antes de 24 horas para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide y que nosotros vayamos aprendiendo más y más y entonces podamos confirmar lo que nos dice Santiago ahí, que seremos bienaventurados en todas las cosas que hacemos, hermanos. Y el hablar de ser bienaventurados es decir, vivir con Dios y para Dios. Es decir, soy feliz, soy afortunado, soy alegre, vivo por Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, estos son los 3 consejos. Número 1, tener fe. Número 2, toma apuntes. Número 3, poner por obra lo antes posible lo que hayas aprendido. Amén, hermanos. Y vamos al punto número 2. El punto número 2 es la obediencia trae bendición, hermanos. ¿Sí? Hermanos, hermanas, el obedecer cumpliendo un mandamiento le da la gloria a Dios. Le da la gloria a Dios y lo honramos. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, lo estamos exaltando, lo estamos honrando, hermanos. Lo estamos glorificando, ¿sí? Y puede que a veces no entendamos. Puede que a veces no entendamos lo que nos pide Dios, obedece. ¿Sí? Jóvenes, obedece a tus padres. A lo mejor ahorita no lo entiendes, pero es una promesa que Dios te da. Serás de larga vida y serás de bendición. Hermanos, es bien impresionante la palabra de Dios. Jesús cambia. Jesús nos cambia, nos transforma, nos va moldeando, hermanos. ¿Sí? Pero tenemos que obedecerlo.
a través de esa obediencia de la palabra de Dios, nuestras vidas empiezan a traer esas bendiciones. Empiezan a ver cambios en cada uno de nosotros. Te hace una persona diferente, la gente te ve diferente, actúas diferente. Quizá tú no lo percibas, pero la gente dice, algo te está pasando, que las cosas en tu vida, veo que siempre estás contento, veo que siempre estás con una sonrisa, veo que tu familia está contenta. Pero cuando obedecemos a Dios, hermanos, Dios te trae esa bendición. Quizá estés pidiendo algo, hermanos. Cuando lo obedeces, estás preparando ese camino para que llegue esa bendición a tu vida, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y el ser obedientes, hermanos, te da un conocimiento, te da una sabiduría en tu vida, ¿sí? Y además, Dios te respalda, hermanos. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda de una manera impresionante. Dios te va bendiciendo, Dios te va dando, va haciendo que tu vida sea, pues, de victoria en victoria, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, nosotros nos volvemos diferentes. Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, estamos obedeciendo a Dios, estamos siendo hacedores. Y como dice la palabra de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios y cuando la aplicamos en nuestras vidas, nos volvemos bienaventurados, hermanos. Y esto es en todo, hermano, en todo está esa bendición en tu vida, en todo lo que tú hagas. Amén, hermanos, amén. ¿Sí? Quizá alguno pueda decir, pues es que es difícil obedecer la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo cuando nos dicen, ama a tu esposa, ¿sí? Cuando te dicen, respeta a tu marido. Quizás sea difícil para alguno el obedecer la palabra. Pues tú obedece, hermano. Tú obedece. Ama a tu esposa, ¿sí? Ámala. Solamente te dice, ama a tu esposa, respeta a tu marido. Pues hay que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios y la ponemos por obra, estamos cumpliendo con ese testimonio, estamos cumpliendo con una promesa que Dios, para que nosotros seamos bienaventurados en nuestras vidas, hermanos. Estamos haciendo, exaltando a Dios, estamos cumpliendo con el Evangelio de Jesucristo. Y entonces todas sus promesas serán en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, hoy hemos aprendido que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Hemos aprendido que para poder lograr ser hacedores de la palabra de Dios, debemos de tener fe. Debemos de tener fe en que el Evangelio de Jesucristo es la palabra real y viva y perfecta del amor de Dios para cada uno de nosotros. Hemos aprendido que en nuestras conferencias, en nuestras células, en nuestro devocional debemos de tomar apuntes. Hemos aprendido que debemos de aplicar la palabra de Dios antes de 24 horas, hermanos. Y también hemos aprendido a que debemos de obedecer la palabra de Dios, aunque no entendamos lo que nos pide Dios. Amén, hermanos. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser hacedor de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a ser hacedor de la palabra de Dios? Yo sé que sí, hermano. Yo sé que sí. Entonces, que a partir de hoy, hermanos, cuando vengamos a las conferencias, cuando asistamos a nuestra célula, cuando hagamos nuestro devocional, nosotros podamos tomar apuntes, creer que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es sabiduría plena, porque viene directamente de Dios, hermanos. Que nosotros apliquemos lo que estamos aprendiendo el día de hoy antes de 24 horas.
Yo te invito ahí, hermano, en tu lugar, a que inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad absoluta, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de permitirnos estar aquí, Señor, de poder, Señor, nosotros entrar a tu presencia, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Hoy, Padre mío, hemos aprendido, Señor, que nosotros debemos de ser hacedores de tu palabra, Señor. Que debemos de ser esos oidores que ponen en práctica lo que hemos aprendido y que lo debemos de poner prontamente, Padre mío. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu grandeza, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a tener la certeza, Señor, de que tu palabra es perfecta, Padre mío, que tu palabra es verdad, que tu palabra es directamente desde tu corazón a nuestros corazones, Padre mío. De que tu palabra, Padre mío, es verdad y es sabiduría plena, Padre mío. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús que tú nos des el conocimiento, Señor. Que tú nos des la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo y poniéndolo por obra en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad absoluta. Te pedimos, Señor, que tú nos des la oportunidad de seguir adelante, que tú nos des la oportunidad, Padre mío, de seguir exaltándote, Padre mío, obedeciéndote, Señor, de haciendo tu palabra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias una vez más por todo lo que nos da, Señor. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.